Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Eliana Sánchez, soy profesora de informática. Voy a dar clase en el nivel secundario del tercer año. Como sabemos, la situación que estamos viviendo del COVID-19 nos impide tener clases en los establecimientos y vernos cara a cara. Por ese motivo, le he preparado esta clase virtual. En este video voy a hablarles sobre la motherboard, haciendo énfasis en el concepto, la importancia, las características y su clasificación. Pero primero voy a darle la definición de computadora, hardware y software. Antes de empezar a enumerar los diferentes componentes de una computadora, vamos a definir qué entendemos por ello. Desde lo técnico, podemos decir que es un sistema que procesa datos cuyo dispositivo gira en torno a un procesador de alta velocidad. Desde el punto de vista del uso, podemos decir que es un recurso multipropósito que con él podemos encarar muchas tareas, desde lo laboral, de entretenimiento y organización personal. La computadora hoy en día ha tomado una gran relevancia en la sociedad, por lo que se ha convertido en una herramienta importante, sobre todo en esta pandemia que ha revolucionado la sociedad, principalmente en el plano educativo y laboral. La evolución tecnológica ha permitido que la computadora esté compuesta por dispositivos que son más fáciles de utilizar y más sencillos de ensamblar. No alcanza con unir estos dispositivos como si fuesen rompecabezas. Es necesario que conozcamos cada uno de ellos que la componen, pero además es importante que conozcamos cómo funcionan y cómo se relacionan entre sí. Primero hay que separar dos aspectos fundamentales de la computadora: el hardware y el software. Hardware es todo lo tangible que podemos ver y tocar. Son los dispositivos que conforman a una computadora, como el teclado, el mouse, los parlantes, el monitor y la impresora. Dentro de esta podemos encontrar dos divisiones. Por un lado, el hardware crítico, que son todos los dispositivos que necesita la computadora para poder arrancar, como el microprocesador, el motherboard, los dispositivos de video y la fuente de alimentación. Por otro lado, tenemos el hardware no crítico. Son los dispositivos fundamentales y complementarios que necesita el hardware crítico, es decir, el disco duro, el gabinete y la placa de red y los demás hardware. Software es la parte intangible del computador, es decir, los programas y los conjuntos electrónicos que le indican al hardware las tareas que debe realizar. Para comprender mejor, debemos realizar una clasificación. Por un lado tenemos software base, que hace referencia al sistema operativo, como el Windows XP, que ya no se encuentra en el mercado, pero algunos usuarios lo utilizan por su interfaz gráfica. Tenemos el Windows 7, que en la mayoría de los equipos lo podemos encontrar. Tenemos el Windows 8 y 10, que es el más actual, entre otros. El sistema operativo es el más importante, ya que permite el inicio de la computadora, es decir, que ejecuta las órdenes que da el usuario. Por otro lado, tenemos el software de aplicación. Este hace referencia a todos los programas que complementan al sistema, como el Word, el Excel, el YouTube, el PowerPoint, entre otros, que necesita el usuario para trabajar. Estos son los elementos fundamentales del hardware y el software, los cuales van agarrados de la mano. La computadora, como la conocemos en la actualidad, no se compone de una sola pieza, sino de un conjunto de dispositivos que se relacionan entre sí. Para que estos dispositivos se puedan relacionar entre sí, necesitan un factor común, es decir, un dispositivo donde todos concluyan en uno. Este componente, donde se interrelacionan todos los dispositivos, se la conoce con el nombre de motherboard, placa base o placa madre. Lo que debemos tener claro que la motherboard es el dispositivo más importante, porque por ella podemos saber las características de los otros dispositivos, como por ejemplo la tecnología del microprocesador,
la característica de la memoria RAM, la disponibilidad de la placa de video, la capacidad de la fuente de alimentación y la capacidad de expansión de los otros dispositivos. Otras de las funciones del motherboard es el manejo de los voltajes que alimentan a sus componentes. Además de lo integrado, la placa base cuenta con un sistema de regulación de voltaje conformado por capacitores electrónicos, reguladores y otros transistores, que adecúan el voltaje arrojado por la fuente a cada uno de los dispositivos que integran la placa. Este sistema permite que cada componente mantenga estable e impide el desequilibrio del sistema por falta o exceso de corriente. Como dijimos, la placa madre es el dispositivo más importante de la computadora. Es por ese motivo que a continuación detallaremos cada uno de los mismos. PCI Express. En estas ranuras solo se insertan placas de video. Es otro de los 5 componentes críticos de la computadora. Su función es transformar las señales eléctricas desde el motherboard hacia el monitor. Luego podemos ver el PCI convencional, donde podemos insertar placas de red, placas de sonido o placas de módem, entre otros. Estos PCI tienen la capacidad de expandir el rendimiento de la PC. Chipset principal. En castellano se lo conoce como puente norte. Recibe ese nombre por situarse en la parte superior de la placa madre, con formato ATX. Constituye el corazón de la placa. Es el encargado de controlar las funciones del microprocesador, AGP o PCI Express y la memoria RAM y el puente sur. Panel trasero. Aquí encontraremos integrados las interfaces de los dispositivos como el conector de video, las entradas y salidas de audio y la interfaz de red. También en este panel podemos encontrar los conectores de teclado, mouse y puerto USB. Lo que debemos tener en cuenta es que existe una gran cantidad básica de elementos que deben poseer una motherboard en su panel trasero. Pero sin embargo, los fabricantes incorporan otros elementos de acuerdo a las características de la placa madre. Es por ese motivo que en ocasiones encontramos panel LCD o puerto SAT. Estos dos conectores que podemos ver aquí se lo conoce como puerto PC2. El verde es un conector dedicado, lo que significa que solamente se puede conectar el mouse. El violeta es igual que el anterior, solo se puede conectar el teclado. Puerto paralelo, ya no se encuentra en todas las motherboards. Se utiliza generalmente para conectar la impresora, pero ha sido reemplazado por los puertos USB. Conector de video, también conocido VGA. Este puerto es el que se utiliza para conectar el cable de datos del monitor. Puerto USB. Este conector es el más conocido porque en él podemos conectar desde puerto USB. Este puerto es el más conocido ya que con él podemos conectar un pendrive, impresoras, una cámara digital, hasta un cargador de celular. Conector RJ45. Se utiliza para conectar el cable de red. Entrada y salida de audio. En este caso podemos conectar dispositivos de sonidos. Zócalo para el microprocesador. Se utiliza para fijar y conectar el microprocesador sin soldado, lo cual nos permite extraerlo después. Las medidas y la cantidad de contacto varían según el tipo de procesador a utilizar. Zócalo de memoria. Aquí donde se colocan los módulos de RAM indispensables para el funcionamiento de la PC. Generalmente los distintos zócalos reciben el nombre correspondiente al tipo de memoria que acepta. A medida que avance la tecnología, se utilizan diferentes ranuras. Chipset secundario, también llamado puente sur, y es el segundo chip en importancia. Este controla la entrada y salida de datos para periféricos. También controla el disco duro, el bus PCI y los puertos USB. SLO AGP.
Se trata de un puerto de conexión especialmente diseñado para conectar las placas de video. Es mucho más rápido que el PCI. Se lo reconoce por ser uno solo dentro del esquema del motherboard, parecido físicamente al PCI, pero marrón y más alejado del borde que el resto. Conector principal de alimentación. A través de este contacto se proporciona a la placa base corriente eléctrica proveniente de la fuente de alimentación. Batería. El BIOS necesita una batería para mantener los datos de configuración de setup, la fecha y la hora del sistema. Lo que debemos tener en cuenta es que esta batería es necesario cambiarla cada 2 o 3 años. Conector SATA. Este tipo de conector donde se conectan los cables de datos de la unidad de almacenamiento, o sea, los discos duros y la unidad óptica que utiliza esta tecnología. Posee 7 pines, suele situarse en el costado derecho de la placa base, lo más cerca posible de esta. Podemos encontrarlos en dos maneras: en posición vertical, que es la manera de verlos en placas gama de baja y media. Después tenemos en posición horizontal, apilado 2 en 2, que es la manera habitual para placas base de gama alta y la más cómoda a la hora de conectar los cables. Conector IDE. Aquí se conecta el cable de cinta que establece la conexión con los discos duros y la lectora y grabadora de CD. En la actualidad, los motherboards solamente poseen uno por cuestión de compatibilidad, ya que ha sido reemplazada por la tecnología SATA. Consiste en una ficha soldada a la placa base con 40 pines y una muesca de posición para asegurar la correcta conexión. Conector floppy, el ya prescindible conector para disquetera, antiguo dispositivo de almacenamiento. Todavía viene incluido en las placas más modernas. Han sido reemplazadas por otros medios de almacenamiento extraíbles con más capacidad, como la memoria USB. BIOS. Este chip alberga el software básico del motherboard, que le permite al sistema operativo comunicarse con el hardware. Además, controla la forma en que la placa base maneja la memoria y los discos duros y mantiene el reloj en hora. Panel frontal. Es un conjunto de pines que se encuentran sobre la esquina de la motherboard. Su función es conectar la botonera de mando de la computadora, que se compone del botón de encendido, la tecla reinicio, el LED encendido y apagado y el LED de la carga de disco duro. Como podemos observar, la función del panel frontal es fundamental para poder encender, apagar y monitorear el estado de la computadora. Conector USB. Estos conectores dan servicio de datos y alimentación eléctrica a los conectores USB, que suelen equipar la mayoría de las cajas en su parte frontal o superior. Los podemos encontrar en dos modalidades: con los pines en el aire o con los pines en una caja. Hemos conocido los componentes del motherboard y los dispositivos integrados. Son una parte fundamental. Ahora, cuando decimos dispositivos integrados, estamos haciendo referencias a los componentes críticos y no críticos de la placa, que trae soldada en su superficie. Como hemos visto, a lo largo del tiempo, la placa ha ido cambiando de orientación y tamaño. Por eso, debemos saber que hay distintos tipos de motherboard, que difieren en términos y cantidad y calidad de componentes que lo integran. Por ejemplo, las placas obsoletas son la Bavia T y el AT. Las placas modernas son el ATX, Micro ATX y Flex ATX. Si bien existen varias formas de placas que difieren en tamaño y disposición de los componentes, el más común en la actualidad sigue siendo el ATX, aún con sus variantes.
Por lo tanto, podemos decir que la función del motherboard no es solo de soporte físico, sino lograr que todos los elementos, con sus características y señales diferentes, puedan ponerse de acuerdo e intercambiar esos datos. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es a la hora de cambiar la placa base. Primero debemos de conectar la computadora de la corriente eléctrica. Segundo, poner el motherboard sobre una superficie plana. Tercero, no tener las manos húmedas ni mojadas. Por último, colocarse una pulsera antiestática. En caso de no tenerla, debemos estar descalzos sobre tierra para no transmitir nuestra corriente, nuestra electricidad estática. Hasta aquí hemos recorrido la primera instancia de aprendizaje teórico, sus fundamentos, sus funciones y las partes que componen la computadora. De aquí en más vamos a estudiar cada componente con profundidad. Hasta que sigamos con la clase, nos vemos en la próxima.